En mi caso, el día de hoy les voy a hablar un poquito de lo que es interactividad. Interactividad en sí en los museos, en las exposiciones, en juego de roles, en otras actividades que ustedes hacen. Como vayamos avanzando, la dinámica esta vez, pues igual van a participar diciéndome sus experiencias. La mayoría en todas de ellas han participado, por lo menos como asistente a algún lugar, o en realidad ya también ustedes interactúan y realizan este tipo de actividades. Entonces, la idea es que vayamos tratando de entenderlas y ver qué tanto podemos conocer de ellas. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué vamos a trabajar en este módulo. Es un módulo muy corto y básicamente lo que queremos que entiendan o que platiquemos un poquito al respecto es que la interactividad en la divulgación de ciencias nos permite que los participantes no solo reciban esa información como si era una conferencia, sino que la experimentan. Les ayuda a cuestionarse o se integren en su comprensión del mundo. Básicamente, cuando trabajamos con interactividad en la divulgación, se transforma la forma en que se comunica el conocimiento. Mm, la mayoría, cuando asiste a estos lugares, se fortalece muchísimo el vínculo entre la ciencia y la sociedad y es una forma muy accesible de entender algunos principios. No queremos que se hagan expertos en una área o en una específicamente, como sería a lo mejor ir a una cátedra, una conferencia del área de su interés, donde vamos a un simposio y vemos gente pues de renombre, tal vez que de los libros que leemos, de las escrituras, de lo que ustedes me digan de un tema de su interés. Realmente en la divulgación de ciencia buscamos transformar un espacio donde la persona al interactuar puede comprender un principio. Por ejemplo, la imagen que tienen ahí en el lado izquierdo, se ve una persona con los dedos que está pintando. Sin embargo, tiene en la otra mano un pincel, ¿no? Y tiene ahí como el espacio donde está pintando. Y no sé si alguno de ustedes le ha tocado asistir a algún taller o alguna exposición, algún evento de divulgación donde nos dan pintura y nos ponen a pintar. Digo, en esta foto pues sí tienen un lienzo como tal, pero en realidad por lo general nos dan una hoja, nos dan pinturas y nos piden que juguemos ahí pintando lo que pensamos sobre algún tema. Antes de avanzar, me gustaría si alguien ha vivido esa experiencia con respecto a jugar con la pintura en alguna exposición y qué es lo que le quedó de ello o cómo lo experimentó. Si hay ahorita un curso de DeFie que les enseña el manejo de sus emociones y entender cómo nos sentimos a través de la pintura. Les hace, de hecho antes era presencial, actualmente ya lo hacen en línea y lo que les piden en él es que pues tengan ahí sus pinturas, su papel y tienen que ir señalando con imágenes que les hace sentir, ¿no? Por ejemplo, cuando están frustrados, enojados, cómo reconocemos ese sentimiento o esa sensación y lo empezamos a expresar a través de imágenes, ¿no? Pero bueno, en el caso de la divulgación es muy común que a un niño se le dé una hoja y le pidamos que nos pinte, por ejemplo, cómo ve el planeta, cómo ve el mar, cómo ve las estrellas o las constelaciones, en fin. Tratamos como de hacer alguna cosa interactiva con los niños, por lo general, con la forma en que ellos se expresan, porque realmente a los niños les encanta pintar. Es algo que disfrutan, que gozan y que por ende, pues sí les emociona tomar las pinturas y no les afecta el llenarse los dedos y estar con ellas, ¿no? Y te lo cuentan muy emocionado lo que ellos dibujan, aunque a veces no entendamos ni siquiera su dibujo de qué era, ¿no? Pero ellos nos lo explican súper bien. Entonces, pues son métodos que se hacen para conocer. En el caso de los adultos, pues a veces es menos interesante que nos den en una exposición o en un espacio pintura porque por la ropa que traen no quieren mancharse y por lo general le causa a personas que definitivamente no les gusta sentir los dedos sucios o si traen uñas largas pues no quieren decoradas, pues no las quieren dañar con lo que se va a hacer, ¿no? Pero bueno, porque yo me ponía esta parte que quería que ustedes me comentaran, básicamente porque cuando hacemos esta parte de la pintura tiene que ver cómo
el rango de edad sí afecta para que quieras participar en una actividad o no. En el caso específico de cuando hablamos de, de la pintura, aunque en la imagen que yo coloco pongo adultos, pues la verdad es que si es algo de divulgación de ciencia, este tipo de talleres van a ser los menos participativos por un adulto, por primer lugar por su ropa, ¿no? Es algo que siempre nos va a pasar, que no va a querer trabajar en ella. Y bueno, cuando tratamos de ver cómo se educa en ciencia y cómo se divulga en la ciencia, son objetivos distintos. Tienen cosas de similitudes o podemos ver que tienen algo en común, sí, porque pretendemos llegar contenido científico a un público no experto, pero sin embargo sí buscamos algo diferente. ¿Por qué? La vocación de hablar, de divulgar la ciencia, no solo es difundir como tal un avance científico o un público receptivo, sino que básicamente cuando hacemos divulgación queremos que comprendan conceptos básicos, hechos, mecanismos, modelos científicos. Es decir, cuando hablamos de divulgación, explicamos a lo mejor un fenómeno de una forma muy aislada, y tal vez a veces la simplitud de cómo se les da para muchas personas que son expertas en esa área, pueden considerarlo que está mal la forma en que se explica porque se le baja tanto ese rubor de ciencia que en ocasiones pues se desmerita, ¿no? Lo que realmente es. Y es ahí donde quien divulga ciencia es muy, muy importante que tenga un trabajo muy claro, muy, muy limpio en ese tema, de forma que lo que dé a conocer o a difundir sea muy bueno. Por ejemplo, cosas que nos enseñan así, qué es el cambio climático, nos enseñan muchísimas cosas del medio ambiente, nos enseñan a reciclar, nos enseñan a cuidar a las plantas y los animales, mm, nos enseñan principios de física, principios de química, por ejemplo, por qué los barcos flotan. Mm, no sé, hay muchas cosas que podemos ver en este estilo cuando queramos divulgar y no estamos viendo algo de educación en una ciencia donde tenga todo un rigor muy largo, muy, muy, muy concreto, donde realmente queremos aprender un contenido muy diferente a lo que se hace en una divulgación. Y pues bueno, básicamente porque es importante verlo desde esa forma, porque la divulgación pues no es una educación. Básicamente hay quienes lo clasifican como una educación informal, pero realmente el divulgador pues no va a estar tal vez evaluando que realmente se llegue a entender ese concepto abstracto que queremos o esa parte. Realmente eso va a depender la línea real que ellos traen en ese contexto. Y en una educación formal siempre va a estar regulada por cómo se requiere que se interprete, que si se llega a ese rubor, se evalúa, se hace toda esta parte de llegar al fin que queremos, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la divulgación, también el lenguaje puede ser mucho más sencillo, es más accesible para el público que se encuentra ahí. Y pues bueno, eso es básicamente porque vemos esta parte como una forma diferente. Y bueno, ¿por qué nos interesa mucho esta parte de la divulgación? Pues bueno, cuando hablamos de interactividad y que queremos hacer esta divulgación por la parte de interactividad, siempre, siempre es muy importante entender o comprender a qué edades van. Hace tiempo, en el anterior módulo que yo les daba, mencionaban, por ejemplo, una profesora que había llevado a su hijo a un museo y que aunque no era de divulgación, ella le fue narrando, le fue ayudando a esta parte de hacerlo interesante y que pues él preguntara y hiciera esta parte de que le emocionara, ¿no? Y hay museos a los que asistimos que están llenos de esta parte de interactividad. Y yo creo que si nos ponemos a recordar cosas de este estilo, hay algo muy diferente en un museo de divulgación
donde tenemos esta parte que queremos divulgar, que queremos que interactúen, a un museo realmente con un rigor de ciencia mm, que no está diseñado para la divulgación. En un museo donde hay divulgación, vemos esos pequeños talleres donde interactúan las personas, vemos asientos. Hay asientos alrededor de los espacios para que las personas descansen. Tenemos también en esa parte esos botones mágicos que todo el mundo aprieta o esas columnas que recorres de un lado a otro para que se vea diferente. No sé, hay diferentes cosas que colocamos que hace que sea llamativo. Sobre todo en los museos ya muy rigurosos, donde no existe esta parte de interactividad. En ocasiones, si son muy pequeños, pues resulta totalmente incómodo porque no es práctico para pequeños que vayan a querer caminar mucho tiempo o quieran estar a lo mejor en un espacio donde tienen que leer y pues no tienen la edad para leer o cosas así, ¿no? Digo, normalmente una persona de mediana edad, pues al museo que asista va a llegar con una experiencia y le va a gustar porque ya lee, porque no es una persona grande que ya le duelen las piernas y que no va a aguantar estar caminando o no va a poder subir escaleras. Pero en general esta parte de la interactividad ha estado ganando un terreno muy, muy fuerte y es por ello que pues en este módulo pues es lo que vamos a tratar, ¿no? Vamos a ver esta parte de introducir este tema, que es lo que empezamos a ver ahorita. Vamos a aprender un poquito de estos espacios fijos, como son los museos o centros de ciencias, los planetarios, los zoológicos y también entran los acuarios, porque antes estos acuarios también ya eran muy fijos y actualmente no, ya también tienen una gran parte de interactividad, ¿no? A mí me sorprendió cuando conocí el acuario, el Michín, que está ahí en la plaza, ¿cómo se llama esa plaza que está ahí por la Basílica? Tepeyac. Me sorprendió que tienen hasta capibaras para que les des de comer, que alimentes mantarrayas y que alimentes ahí, que andes alimentando ajolotes y toda esta parte que ya es muy, muy diferente. Y eso también de que vayas a desestresarte, a aventar unas hachas o otras cosas ahí en los espacios, ya, pues sí, ya cambia totalmente ese espacio que antes era más cerrado cuando ibas a un acuario, ¿no? Los espacios móviles que nos comentaba también su compañera, como estas exposiciones que llevan de un lugar a otro, o estas ferias científicas o eventos especiales, yo creo que han sido un boom a nivel internacional porque puedes estar viendo cosas que a lo mejor antes tendrías que salir de tu país para poderlos ver. Ahora también estas salas donde te puedes ir 360 dentro de un museo en una página web, yo creo que ha ayudado muchísimo a que todo el mundo conozcamos más de otras culturas, de otro tipo de museos. También tenemos la parte de interactividad que vamos a ir aprendiendo a qué le llamamos y cómo podemos ir jugando con ella. Estas exhibiciones y los talleres, ¿no? Básicamente es el contenido que vamos a ir viendo en este módulo y que pues ustedes nos van a ir apoyando, contándome en cada uno de ellos como esta parte para recordar un poquito en nuestra memoria cómo hemos vivido estos espacios y también ver cómo nos sentimos, porque pueden ser espacios a lo mejor en los que yo me puedo sentir muy cómodo, pero tal vez hay personas que no les agradó, no se sienten cómodas, es algo mm, que podríamos decir que no resulta atractivo, ¿no? Para la persona. Tal vez por el tema, por la actividad que quieres que realice la persona. Y pues bueno, vamos viendo esta parte. Pues los espacios físicos, como son los museos, como son estos centros de ciencia, esos planetarios, esos zoológicos, decimos que son espacios que juegan un papel muy, muy importante para comunicar el conocimiento, ya que estos lugares están diseñados para ofrecer experiencias estructuradas e interactivas que facilitan la comprensión del concepto científico a través de esa exhibición, de actividades prácticas, de tecnologías avanzadas.
Y pues bueno, nos llaman muchísimo la atención. Yo, por ejemplo, la imagen que les coloqué tiene que ver con, yo les decía, mi museo favorito es el Museo del Desierto en Saltillo, porque pues yo soy de Coahuila y fue de los museos que conocí primeramente de niña y que a lo largo de los años ha evolucionado y ya tiene muchísimas cosas de interactividad, ¿no? Ya digo, ya no es ese museo que yo conocí todo plano, digo, que eran bonitas sus salas, pero que ahorita juegas muchísimo en ellas. Desde el momento en que tienes espacios donde tienen varios huecos para que tú como niño te metas y salgas también en la foto entre los animales, ¿no? Que estás ahí también metido en una exposición. Y bueno, obviamente esta parte de las pantallas interactivas, esta parte que te va contando la historia, toda esta parte al final en todos los museos ha ayudado a que de menor edad se sientan interesados por asistir al lugar porque tiene una gran cantidad de botones que apretar o de pantallas o de cosas que hacer y pues eso hace que sea interesante el vivir ese escenario, ¿no? Y bueno, la diferencia en un espacio fijo es que realmente, como está siempre en el mismo lugar, lo que hacen de modificaciones va en el sentido de mejorar esa experiencia, ¿no? De que sea mucho mejor para las personas. En un espacio móvil, em, a veces tienes dificultad de qué puedes llevar para que no se dañe, por los espacios en donde se va a llevar a lo mejor una exposición o algo, ¿no? Entonces, la gran ventaja de que esté fijo es que permite una interacción muy prolongada con el conocimiento, ¿no? Ofreciendo recursos permanentes en el conocimiento y que obviamente en ese entorno son útiles. Por ejemplo, si ustedes por la clase que dan quieren llevar a los chicos a un museo, pues ese museo sabemos qué salas tiene permanentes y entonces podemos desde una planeación ya tener ahí cuál es el objetivo de esa visita, qué queremos alcanzar y todo, porque es algo que ya sabemos que se encuentra ahí, que no es temporáneo, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor de repente en la ciudad hay una exposición temporánea o un planetario móvil ahí mismo en la escuela y entonces sí ya le puedes dejar como una actividad rapidísima que te organizas para que los chicos no solamente lo vivan de que vayan al planetario móvil que está en su escuela en ese momento, que lo lleva pues el poli que lleva este espacio, sino que ya tú les diseñas algo a través de tu clase donde ellos puedan generar una experiencia ya de visitarlo y puedan entregar un reporte o puedan hacer alguna encuesta para alguna clase y saber cómo se sintieron sus compañeros por entrar. No sé, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero siempre cuando son móviles, pues nos dificulta el espacio y el tiempo. Entonces esa parte de que esté fijo, pues tiene la gran virtud de que podemos controlar muchísimo ese flujo de las personas, cómo se está dando esa interactividad y qué requiere para que siga vigente, ¿no? Que sea algo interesante para la sociedad y que quieran estar ahí y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, esos espacios fijos siempre van a ser importantes. Sí, digo, realmente espacios fijos, también hay empresas que tienen esta parte para reconocer cómo fueron los inicios de sus procesos. Hay de telares, hay bueno, yo un tiempo trabajé en Peñoles cuando salí de la escuela y recuerdo que en Medmex, que era donde yo estaba en la refinería, había un espacio que se empezó a colocar como esa historia de cómo se hacía al inicio, toda la parte de las fundiciones, de hacer la parte de los primeros lingotes, toda esta parte y ya después ya el proceso, ¿no? Y cuando se te da una visita industrial, pues trataban de pasarte por esa zona y era interesante para los jóvenes que iban conocer cómo es esta parte o como decían lo de la acuñar las monedas también en el museo. Toda esta parte pues al final son cosas que no vemos y son parte ya de historia, ¿no? Pero sí entiendo ese espacio. Y la verdad, esa parte de que a ustedes les hicieran ya un poco más visible lo que podían ver de lo que ha sido a lo largo de la historia, tener esa parte ayuda más a entender. La mayoría de los espacios que antes eran fijos, bueno, que son fijos dentro de un museo, ya van teniendo interactividad en los museos. Antes se diferenciaba mucho un museo
eh, como tradicionalista a un museo de ciencia o de divulgación por los escenarios, pero actualmente los museos que solían ser como más rigurosos fue cambiando en su interactividad. Uno de ellos es el Museo de Ciencias Naturales en la Ciudad de México, ahí en Chapultepec. Digo, realmente ha evolucionado muchísimo sus salas. Digo, yo las recuerdo muchísimo de niña cómo eran sus salas. Ahorita esas colecciones y todo lo que te permiten interactuar, ver la colección de minerales que tienen enorme. Antes pues nada más la veías ahí en las vitrinas y ahorita te ponen fragmentos en el microscopio y te dejan que observes estructuras y demás. Entonces, digo, y una gran cantidad de botones y más, ¿no? Digo, ya realmente lo hicieron muy interactivo y eso ha evolucionado en muchísimos museos. Digo, realmente creo que los museos van adecuándose a esta forma de que las personas les gusten y pues también tengas como esa aceptación por el público. Un museo de ciencia, básicamente, evolucionaron esos espacios de exhibiciones en entornos altamente interactivos. Los museos de ciencia se han vuelto el icono de la interactividad. Incorporan simulaciones, experimentos, tecnologías digitales, luego tienen exposiciones mm, que nada más son pues no son propias del museo, sino que comparten con otros museos de ciencia y permiten conocer otras cosas en ellos, en estas salas temporales. Pero yo creo que los museos de ciencia son los íconos en esta parte de la interactividad. Yo creo que todos alguna vez han jugado en un museo de ciencia, ya sea el Papalote, mm, el mismo que tiene el Politécnico ahí en un lado del CELEX, mm, el de la UNAM también que tiene en el Tesosomo de nosotros. Los centros de ciencia, pues son esos espacios donde se busca fomentar la experimentación y el descubrimiento. Y obviamente, a diferencia de un museo tradicional, pues estos centros priorizan la participación activa, ¿no? De estas personas, del público que asiste, pues de forma que pueda ser importante. Los planetarios, ya me habían explicado ahorita un planetario al que asistieron, donde básicamente utilizan tecnologías avanzadas para simular el universo y enseñarnos astronomía de manera inmersiva. A través de las proyecciones digitales y experiencias interactivas, los visitantes pueden explorar el cosmos y comprender conceptos como la formación de las estrellas, la evolución de los planetas, la Vía Láctea. Pero si se fijan actualmente los planetarios, al inicio sí solamente nos ponían cosas del espacio. Pero si suelen visitar el planetario que está ahí en Zacatenco, pues ya no nada más nos ponen funciones que tienen que ver con el universo. Yo creo que ya les ha tocado ver que hay de otras, por ejemplo, en el planetario que está en Aguascalientes, la última vez que fui fue a ver dinosaurios, la extinción de los dinosaurios, ¿no? Mi hijo quería ver. Y ahí en Zacatenco el año pasado también que andaba con mis estudiantes fuimos a ver de las pirámides, fuimos a ver los mayas, una proyección sobre los mayas. Entonces, aunque antes solamente nos ponían esta parte del universo, yo creo que a todos ustedes ha tocado escuchar alguna otra, ver alguna película diferente que no solamente es exclusivamente del universo. Sí recuerdo que en la de los mayas sí iba dirigida a entender también cómo veían ellos la astronomía y cómo llevaban también eh, su calendario, ¿no? Y cómo se regían por las estrellas y toda esta parte. En el caso de dinosaurios, pues sí te cuenta también la historia de cómo se extingue, ¿no? Cómo llega el asteroide y toda esta parte. Entonces sí, no se sale del guión de tener que ver con el universo, pero sí ya en una forma, ya no solamente los planetas. Digo, yo recuerdo que las primeras películas que llegué a ver en planetarios sí iban totalmente al universo. No son todas las que yo recuerdo
pues de chica que íbamos al planetario a Monterrey. Entonces digo, sí, sí recuerdo que iban dirigidas así. En el caso de los zoológicos modernos ya han incorporado todas estas estrategias de divulgación científica. Básicamente, si se fijan, buscan educar y dar esa cultura por la biodiversidad y la conservación y nos hacen recorridos guiados en estas exhibiciones, pero también ahí tienen estos programas educativos donde el visitante aprende sobre el comportamiento de los animales, los ecosistemas y la importancia de preservarlos. Y esto nos lo hacen también ya en los acuarios. También en los acuarios, ya en esta visita guiada, tienes sesiones interactivas donde en ocasiones, dependiendo obviamente del museo, entras a una cámara donde se supone que te vas a sumergir y es una pantalla que te va haciendo que sentir que vas bajando ahí en un submarino y ya que llegas dentro del mar y te van contando esta parte de cómo, las especies que están ahí, cómo es su vida, cómo les afecta el nosotros al andar en los arrecifes y cosas así, ¿no? Nos van también educando. Y en los zoológicos también ya nos pusieron animalitos a los que alimentamos, nos dicen qué comen, cómo los debemos de proteger. Entonces digo, ya también nos van dando esa cultura para cuidarlos. Y no nos vamos lejos. Ya también en nuestro burro blanco ahí en los burreros ahí en Zacatenco, pues también ya hay la fecha en los que los invitan a cierta cantidad a que se inscriban, son 100 personas, para que vayan y los limpien, ¿no? Van y los peinan, los bañan, les dan de comer su manzana o su zanahoria, ¿no? Les limpian su espacio y la tratan también como de educar a los que están en la zona para que pues también le den de comer cosas que no les hagan daño, ¿no? No les quieran dar de comer la torta que se andan comiendo por las bolitas de grasa que luego les sale a los pobres burritos. Entonces, pues también ya te van tratando de hacer una cultura de que los cuides, pero también de que nos eduquemos en cómo es esta parte, ¿no? Yo les puse, no, es que quedó después, del planetario de ahí del Poli. Este es un programa ya anterior, no es actual, pero en este programa, este era del año pasado, en el nuevo ahorita no lo pude encontrar, en la página no me funcionó, pero yo lo que quería que vieran es que, aunque hablamos de que un planetario, por lo general decimos, todos podemos entrar, todos podemos ver la película que está, aún así ellos nos clasifican por edades. Nos ponen lo que es para niños eh, pequeños, los más pequeños, y si se fijan hasta los más pequeños nos tratan de poner en horarios como más tempranos para que estén en el lugar. Hay películas que nos ponen para cierta edad en adelante, pero si no la tratan de clasificar por edades. Esta parte de las edades es algo que quiero que tomemos en cuenta ahorita cuando vamos viendo la parte de interactividad, porque aunque todos entremos en conjunto y nos divirtamos, si nosotros vamos a una función para niños de 11 años en adelante y nuestro niño tiene 5 años, ¿qué creen que pase con esa película? ¿Le podrá entender? ¿Se sentirá cómodo? ¿Saldrá frustrado del lugar? ¿Qué creen que le vamos a provocar de interés en ese tema? Podemos hacer que una persona que tal vez el día de mañana le podía gustar esa área del conocimiento, le genere una frustración o le genere un rencor, algo que no le agrade, porque a lo mejor su experiencia como va a lo mejor con su hermanito más grande y con su primo más grande, pues a lo mejor se burlan, la hacen bullying y desgraciadamente podemos frustrar a alguien que a lo mejor iba a ser alguien súper bueno en esa área, pero pues también lo podemos hacer que no sea muy divertido, ¿no? No muy insano. O también puede ser que ese niño que esté en el lugar pues llegue a dañar parte del espacio físico porque está aburrido y empiezan a hacerle el hoyito al sillón o cosas así porque están aburridos, ¿no? Digo, al final no siempre la forma en que va a interactuar o no, pues obviamente, aunque hagamos una gama de edades, pues al final los chicos pueden tener diferentes intereses, puede ser diferente lo que les llama la atención. Y yo básicamente por lo que les puse esta parte es que cuando tratamos de hacer una actividad para interactividad, siempre hay que marcarnos la edad para que lo estamos haciendo,
porque no nos va a servir cualquiera cuando lo estamos haciendo, ni va a ser muy práctico pensar que vamos a abarcar un gran rango de edad. La verdad es que no es posible, digo. Sí, dependiendo la actividad y el contexto que tenemos, siempre marcamos un rango de edad. No lo podemos evitar. Sí sabemos que en edades adultas pues vamos a tener más o menos la misma respuesta, pero si estamos trabajando con edades menores, pues sí tenemos que jugar mucho realmente qué estamos trabajando para que para ellos sea interesante. Bien, básicamente para resumir esta parte de este tipo de espacios que acabamos de ver, vamos a ver algunas partecitas pequeñas importantes como es el propósito y la función. Cuando diseñamos algo, es común generar una estructura, que es lo que estaban viendo en proyectos. ¿Por qué hacemos una estructura o una manera estructurada de lo que queremos hacer? Porque facilita el acceso a la información y pues nos permite tener los recursos que requerimos y toda esta parte bien especificada. Tenemos que tener muy claros los tipos de espacios fijos. Un espacio fijo va a ser ese museo de ciencia, que va a ser una sala que va a estar ahí, más o menos sabemos el rango de edades que visita ese museo y demás, ¿no? Los centros de ciencia, los planetarios, zoológicos, acuarios, todos estos espacios, de acuerdo a cómo es, pues también está diseñado en una forma para el tipo de público que tenemos ahí. Estrategias de interactividad pueden ser muchas, podemos usar simuladores, podemos usar realidad aumentada y puede funcionar muchísimo siempre y cuando estemos pensando muy bien lo que estamos visualizando para la edad que lo estamos haciendo. Talleres y actividades prácticas, yo creo que en mi parte es lo que más me gusta interactuar. Se me hace muy, muy divertido los talleres y las actividades prácticas. Creo que son una forma de acercar al público a ciertos conceptos, a ciertas cosas de una forma muy, muy rápida. Espacios diseñados para la manipulación de objetos y experimentación directa suelen ser muy atractivos, pueden ser muy lucrativos, puede llamar mucho todo lo que ustedes quieran, pero obviamente también hay un costo. Y cuando hablamos de que van a manipular cosas y se las estamos con ellos trabajándolas, al final hay que saber para cuántas personas podemos hacer ese evento económicamente para hacerlo, ¿no? Porque digo, realmente es mucho y pues el material que vas a requerir y que no se te dañe, pues bueno, es toda esta parte que vamos viendo. En el caso de los tiempos de atención, es importante considerar que un niño pequeño, eso está en la literatura, entre 3 a 6 años, nosotros llamamos su atención alrededor de 1 a 10 minutos. Cuando nos pasamos de ese tiempo, lo más seguro es que su actitud va a cambiar del pequeño. Digo, a menos que realmente, no sé, estamos hablando de dinosaurios y hasta lo ves vestido, que trae playera de dinosaurio o cosas de dinosaurio, pues a lo mejor lo va a tener más de 10 minutos porque es su tema que trae de moda el niño, ¿no? Pero si estamos hablando de dinosaurios, si él lo que trae es un Pokémon, otra cosa, pues yo creo que lo vamos a perder rápido, ¿no? Niños en edad escolar dejamos siempre de 6 a 12 años y habla que los podemos tener de 10 a 30 minutos. Lo que viene siendo los adolescentes, tenemos su atención de 12 a 18 minutos, perdón, de 12 a 18 años, tenemos hasta 60 minutos para tenerlos ahí. Y un adulto decimos que puede estar interesado en el tema de 60 minutos a 2 horas, es como lo máximo que tenemos su atención, ¿no? Pero pues sí va cambiando por la edad. Ese rango de edad está investigado, está estudiado porque trabajamos con esas edades y los tiempos, y eso nos ayuda a que si la interactividad o lo que queremos hacer nosotros, estar consciente cuánto tiempo podemos llamar su atención para poder hacer que si va a ser, por ejemplo, un taller, pues estemos calculando un tiempo adecuado para su edad, ¿no? De que no lo vayamos a desesperar, a frustrar o a hacer un reto demasiado difícil para él. Un desafío a considerar súper, súper importante es
la necesidad de actualizarse para mantener esa relevancia en las exhibiciones. No sé si se han fijado, pero por eso todos los museos, sus salas interactivas y todo van cambiando cada determinado tiempo. En el caso siempre por eso manejan estas exposiciones que son temporales, una sala de exposición temporal, de forma de que con ayuda de algún otro museo u otra área puedan estar teniendo exposiciones diferentes en ese lugar, que llamen la atención, que enganchen y que permitan que vuelva a asistir la persona, ¿no? A dicho museo. Pues si hablamos del impacto en educación y lo que viene siendo la sociedad, se contribuye a la alfabetización científica y el desafío del pensamiento crítico, ¿no? Se generan intereses en ciencia desde edades tempranas. Ese tipo de interactividad es mágico para enganchar y hacer que sigan queriendo participar en algún club de ciencia o hacer alguna otra actividad de este estilo. Y pues obviamente fortalece esa conexión entre la investigación científica y el público en general. Aclaremos que normalmente el que genera la ciencia no es quien la divulga. Es muy raro que la misma persona que genera ese conocimiento sea quien se encargue de hacer la parte de divulgación, no de expresar científicamente lo que hace en un congreso, en un simposio, en toda esta parte, sino en una forma que se simplifica y se hace más abstracto y que tratamos de hacer que sea de conocimiento general, ¿no? Como no lo hacen partícipe en una forma más sencilla, más diluida, que pueda ser de interés en otro rango de edades. Los espacios móviles, como son las ferias científicas, em, eventos especiales como la Semana de Ciencia, el de la Noche de las Estrellas, el Planetario Móvil, la caravana, que luego también llevan otras actividades a diferentes áreas de diferentes a su museo, pues al final son espacios que están especialmente dirigidos, obviamente, a un público para que sea de interés con esas dinámicas, lo accesible que lo hacen. Y básicamente duran poco tiempo. Cuando llevas, no sé, digo, si con ustedes ha ido el planetario móvil, con nosotros a Zacatecas, cuando lo han traído son 2 días, ¿no? Lo que está ahí el planetario. Em, porque básicamente lo que buscan es un impacto rápido a las personas que están ahí, que conozcan, les hacen la función, les explican y pues lo hacen como más rápido, ¿no? Este tipo antes nada más era como para el planetario móvil, por ejemplo, hay una especie de planetario que ahorita aquí ella tiene 2 años, no, un año que en la feria también lo pusieron aquí, en el área donde están los niños, pusieron como una especie de planetario, pero en realidad lo que te mostraba es como la evolución de la minería en cuanto al respeto del espacio por una mina a cielo abierto que quieren abrir aquí en, en el estado y que tienen problemas para que la acepten porque es a cielo abierto y bueno, se esperaría que si la acepta gobierno, pues sería la segunda más grande de Latinoamérica en producción de cobre, pero obviamente las repercusiones ambientales en la zona, por ser una zona de ganadero, las cascadas, todo, entonces genera un impacto que la sociedad la detiene. Y la forma en que este año trataron de divulgarlo y sensibilizar el año pasado, en septiembre, fue en la feria del estado, hacer una especie de planetario en un domo, ahí para explicar cómo toda esta parte del manifiesto de impacto ambiental, cómo no va a dañar, cómo son sensibles a las especies y demás, para tratar de difundir ante la sociedad como a la parte positiva a este tipo de eventos y evitar la destrucción, ¿no? Fue una forma muy hábil de la empresa para explicar la conciencia ambiental de su proyecto en forma masiva, en un espacio limitado, porque obviamente está limitado por el tiempo de duración del espacio, y era parte del pabellón de, de minería que tienen en el estado, donde les ponen tiroles a los niños, les ponen trenicito, y pues ponen algunos otros souvenirs que se van ganando con actividades, ¿no? Entonces, pues estos espacios móviles buscan esta parte de interactuar, de explicar, y pues básicamente
tenemos la parte de interactividad, lo accesible que son y la diversidad de formatos. Si fijan en estos, tenemos en espacios móviles puedo tener exhibiciones, puedo tener talleres, puedo tener ciertas charlas, pueden hacerse demostraciones en vivo, puedo tener una infinidad de actividades en estas ferias móviles o ferias de divulgación donde yo puedo llevar ciertas áreas y que conozcan, que interactúen en ella, ¿no? Y son buenas porque, por ejemplo, lo que vienen siendo los planetarios móviles, luego llegan a comunidades muy lejanas donde les explican de una forma muy sencilla, muy dinámica, qué se ve, ¿no? En el cielo, en esa zona, y cómo está, y lo que hay, y todo. Y pues al final motiva a los pequeños y que tal vez el día de mañana se van por esa área de estudio, ¿no? Por lo que viven en ese tipo de experiencias y que les gustan. En el caso de las ferias, científicas, podemos tener un montón de talleres. En ellas luego tenemos un montón de talleres. Yo puse un ejemplo de estos talleres porque me gustó mucho su imagen. Digo, ya es antigua, pero me gustó mucho la forma en que lo hicieron llamativo, porque lo hicieron con colores muy llamativos. Digo, para mí tiene demasiado color, pero fue una forma para ellos muy, muy de enganche para llevar a estos talleres de una feria de divulgación científica y ellos te ponen todo lo que ellos querían ver, que es totalmente desde el punto de vista, pues, muy ambiental. Hablamos de reptiles, hablan de macrohongos, del ajolote, entonces, de diferentes insectos, de los murciélagos, de las microalgas. Es decir, ellos tenían una gran, gran cantidad de talleres en esta feria que a lo mejor a la persona no le interesan todos, pero alguno de los temas puede ser muy, muy de su interés. Si se fijan, algo que tiene de interesante es que en este tipo de ferias, cuando hacemos los talleres nunca le ponemos nombres muy largos porque es difícil que la persona se acuerde cuáles quiere también tomar. Si lee, por ejemplo, en esta nunca nos dice los horarios de cada taller, si van a estar continuos o tienen un horario fijo en su planteación, porque cuando vas a uno de ciencia y te dan el croquis de lo que hay, lo primero que nosotros o el público espectador debería revisar son los horarios en los que se va a dar cada taller para poder hacer pues su línea de lo que va a alcanzar a ver en el tiempo que va a estar y los horarios disponibles. Cosa que en esta, pues sí, los títulos cumplen esta parte de que son pequeños, no son títulos tan grandes. Y normalmente cuando hacemos un título, aunque ponemos a lo mejor una palabra clave de lo que vamos a hablar, como serían microalgas o lo que viene siendo el ajolote, reptiles, eh, tratamos de ponerle un tema que sea llamativo o interesante para el público. ¿Cómo lo hacemos? Pues si se fijan, por ejemplo, dice entre mitos y reptiles, descubriendo el ajolote. O sea, tratamos de ponerle algo que llame la atención de qué va a tratar, pero que sean nombres un poco cortos, pegajosos, que tratemos de acuerdo obviamente al público al que se está generando. Si yo lo estoy generando para niños muy pequeños, pues los títulos tienen que ser muy atractivos para ellos, ¿no? Si es para un adulto, pues también mi título va a estar hecho de una forma que sea adecuado para dicha edad. Y pues bueno, en estas ferias científicas son eventos que obviamente generan mucho trabajo, por lo general lo haces entre un grupo de personas. En el caso de los docentes, cuando quieren participar en hacer una feria de ciencia en su escuela, pues por lo general nos apoyamos de los estudiantes para que nos ayuden con toda la logística de ella. Y pues obviamente pueden estar involucrados investigadores y divulgadores. Hay personas que aunque son los que se dedican a hacer ciencia, no necesariamente les gusta divulgar o generar esta parte, pero sí son ese asesor que delimita qué está bien o qué está mal en lo que queremos eh, dar a entender y que pues tenga ese rigor científico sin menospreciar algo por la falta de acomodarlo, ¿no? En la forma que lo hacemos. Y pues bueno, en eventos especiales podemos tener esas conferencias, esas demostraciones científicas, puede haber ciertos talleres o actividades interactivas
Y pues al final esta parte son muy bonitos porque les da ese tiempo de recreación, de conocer, de hacer un poquito más. Y básicamente, pues, son cosas que se hacen. Por ejemplo, yo el logo que les puse arriba es el de la Noche de las Estrellas, donde, pues, normalmente siempre sucede el planetario y interactúan con esta parte de la sociedad para poder, trabajar en esta parte de inclinar. Por ejemplo, yo me gusta mucho participar en la Noche de las Estrellas, pero lo que yo suelo preparar es algún taller, alguna cosa que se quiera hacer en el lugar, la trabajo con un grupo de estudiantes y realmente en el lugar quienes la imparten y quienes están interactuando con el público, pues son mis estudiantes porque yo solo se las dirijo, se los trato de que lo veamos, que funcione, que todo está adecuado para lo que se va a hacer. Y ya quien imparte los talleres por lo general son los estudiantes, ¿no? O sea, en el primero, tal vez es en el primero en el que más participo, en lo que a ellos se les bajan los nervios y después pues solitos, ¿no? Ellos están ahí, uno nada más está ahí observando de lejos realmente qué están haciendo y cómo les está yendo, pero ayuda porque como son más jóvenes, pues obvio que el público de los niños que asisten o, o adolescentes, todo, pues se sienten más cómodos hablando con alguien más cercano a su edad y pues se da esa sinergia para que funcione el tema, ¿no? La Semana de Ciencia y Tecnología también donde se puede participar, son eventos que siempre se puede, pues en ocasiones se baja un recurso, varía siempre la cantidad que dan para ello, pero pues al final es una oportunidad de trabajar un rato si les llama la atención estos eventos de divulgación y pues pueden ser de interés para sus estudiantes participar en ellos. Miren, estos espacios móviles, su principal propósito que tenemos es que se dan en entornos diseñados para la comunicación de una manera muy estructurada que facilita el acceso de la información científica en estas exhibiciones, en estos recursos, pero sobre todo es esa cercanía que tienes con el público porque estás en el lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes llegar a una zona rural o marginal y les llevas esta parte de, no sé, los telescopios o explicarles ahí en algo interactivo. Puede ser muy, muy interesante para ellos y algo bien básico en ellos es tú preparas, tú diseñas, tú cuidas lo que quieres hablar, ese guión que vas a seguir, pero luego te tienes que adaptar a ese evento en específico, esa zona en la que estás, porque es diferente. Algo pasa y a lo mejor lo que planteaste no resulta tan llamativo como lo pensabas. Entonces, en ese momento innovas, haces otra cosa, ¿no? Al ser interactivos, promueve mucho la experiencia de la práctica, ¿no? Esa lúdica, esa multisensorial y puede ser muy llamativo. Eso siempre es como muy, muy adecuado para conocer eh, algún concepto o algo, pero les llama la atención. No se trata de que llene de botones, no se trata que tenga que estar todas las imágenes llenas de X o cosa. No, porque tampoco puedo saturar, tengo que cuidar esta parte de que sea muy, muy limpio. Con respecto a una evolución sostenible es implementar instrumentos de evaluación porque yo tengo que hacer ya sea una observación directa y hago un checklist o hago una encuesta, es decir, tengo que saber realmente cómo me está funcionando, porque yo como quien lo diseñó puedo decir que está bien suave y resulta que no llamó la atención ni siquiera a la mitad del público que yo esperaba, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante que lo vayamos evaluando y se analice también ese impacto social o educativo o ambiental para asegurar la viabilidad a largo plazo. También ahí pues mis costos, porque si se me ocurre hacer algo que está bien costoso,
pues también es difícil que puedas atender a una gran cantidad de público cuando tus costos son demasiado elevados. Actualmente también en este tipo de eventos se nos pide la inclusividad y la equidad. Siempre debemos de considerar esa diversidad lingüística, cultural y funcional del público y incorporar materiales accesibles para personas con discapacidad visual, auditiva o cognitiva. Y pues eso también es algo que es difícil a veces analizarlo cuando no lo hemos vivido. Y bueno, esos contenidos pueden variar según la edad, el contexto en el que estoy o el enfoque disciplinar en el que estoy. Y esa estructura debe ser modular, segura y fácil de mantener y montar y desmontar, porque estamos hablando que vas a ir a un lugar y pues la idea es que tiene que mantenerse, ¿no? Yo creo que en algún momento de su vida les tocó hacer esas figuras geométricas que traemos ahí en las manos, que pegamos en un foam, en algo, en algún cartón, y te hacían ir a tu escuela ahí con tus figuras pegadas. Digo, y pues no falta que cuando vas para allá a tu escuela te toque algo que no vistes por cargar tu maqueta y te tropiezas y por algo se puede despegar, ¿no? O quieres llevar algo muy que trabajaste como una especie de maqueta demasiado trabajada en casa y ya cuando llegas con ella ya llega toda desmontada, ¿no? Porque se fue cayendo en el camino. Entonces digo, al final siempre se busca que si es algo móvil que no está en el lugar, debe ser muy fácil de montar y desmontar. No que, no sé, la exposición va a durar 2 horas y yo me llevo 8 horas o más en poderla montar, ¿no? Al final es mucho tiempo que no va a ser redituable para lo que va a estar durando. Y eso no es adecuado. Bueno, ya vimos como los tipos de espacio fijos, móviles y sus características de cada uno de ellos. Bien, vamos empezando a entender esta parte. Podemos estar en esos espacios fijos, en esos espacios móviles, pero aquí lo que vamos a entender en los dos es esa interactividad o a qué es esa interactividad. Básicamente, cuando hablamos de la interactividad en cualquiera de estos dos tipos de espacios que tienen obviamente funciones diferentes y características muy específicas de si son fijos o son móviles, cuando hablamos de hacer esa interactividad, se busca que sea más que el público toque algo o observe algo. Es decir, buscas involucrarlo activamente en un proceso de aprendizaje, de pensamiento y reflexión científica. Porque no es nada más que digas, toca ese botón, apachurra y vamos a ver qué sucede. No. O nada más que se quede viendo una pantalla fija, sino que realmente queremos generar un cambio en su pensamiento o que reflexione al respecto. Por ejemplo, al inicio la profesora nos hablaba de con los globos y todos los principios de la física. Sí, porque nos explican con un globo por qué si lo dejó en el sol, qué le pasa, o qué pasa si esto, que no sé qué, pero te hacen reflexionar, te hacen pensar. Igual la otra profesora que nos decía de que tocan esa masa y cómo el cabello se erizó y luego iba el otro y todo. Entonces digo, buscas despertar ese interés, que es ese gancho para empezar a interactuar, pero al final queremos que reflexionen de algo, ¿no? Que generemos un pensamiento ahí, que tratemos de entender un principio tal vez. A lo mejor no vamos a entender toda una ley de física, pero vamos a entender un principio, ¿no? O vamos a poder entender un concepto que queremos en esa área. Entonces, al final esa parte de la interactividad es entender cómo se va a dar esa participación activa. Es cómo se va a dar ese diálogo en las dos direcciones. Y aparte, algo interesante de contemos es que es una retroalimentación inmediata, porque inmediatamente se te entiende qué está sucediendo y qué está pasando. Entonces, esa participación activa, básicamente hablamos que el público no solamente está como en una exposición escuchando pasivamente al expositor, sino que participa porque hace preguntas, porque manipula algún objeto o puede estar resolviendo un desafío o tomando una decisión, ¿no? Ahorita vamos a ver como algunas formas de interactuar, como cuando hacemos ese juego de roles y los hacemos que ellos participen y hagan y demás. Suele ser muy bueno para esta parte. Diálogos
queremos en las dos direcciones, es decir, esta persona que está haciendo esa actividad o que está tratando de hacer esa divulgación puede funcionar más como mediadores para entender. Podemos tener esas plataformas digitales que son hermosas porque están llenas de sonidos, está lleno de imágenes. Bueno, nos deja ver exageradamente cosas, ¿no? Y esas dinámicas de grupos, pues son súper importantes y básicas, porque resulta que cuando queremos que las personas participen, sí tenemos que enfocar cuántas personas podemos hacer que participen, porque si se fijan cuando van a un museo de divulgación y luego hay talleres, sí hay un cupo máximo. Hay una persona contando cuántos entran en ese momento a la sala, le dicen hasta ahí. O por ejemplo, cuando decía la profesora también de las bombas de jabón, yo el último lugar donde recuerdo de las bombas de jabón grandes fue en Kitsania y me acuerdo que ahí en la Ciudad de México, ahí en Kitsania, les decían a los niños, tenían varias piletas donde hacían estas gigantes y nada más dejaban por pileta que estuvieran dos niños, ¿no? Y estaba obviamente una chica ahí con ellos o un mediador con ellos, pero pasaban a la sala exclusivamente cierta cantidad por espacio, en las que eran gigantes, en las que eran más pequeñas, en como baldes más grandes, redondos, pues ya dejaban 10 niños, ¿no? Y te los contaban y decían, hasta ahí, espera tu turno. ¿Por qué? Porque al final cuando son dinámicas de grupo no lo puedes hacer masivo. Si los vas a dejar que interactúen, que toquen, que estén en esta parte haciendo, pues necesitan cuidar cómo va a ser esa dinámica de grupo, cómo vas a lograr ese respeto y esa interactividad en la zona, porque también recuerden que algo que les puse antes es la inclusión. Y ahí podemos nosotros tener problemas luego cuando son niños pequeños y tenemos alguno en silla de ruedas, porque irónicamente el niño pequeño tiende a correr y quiere moverse de un lado a otro rápido corriendo. Entonces, si tenemos por ahí público de la misma edad, pero que está en silla de ruedas, puede resultar lastimado por la forma de interactuar natural, ¿no? De los otros. Entonces, siempre hay como este mediador y esa dinámica de grupo que trata de buscar esos pormenores de qué puede suceder en el espacio y ver todos esos escenarios para en caso de que suceda algo, pues las personas que están en la logística tengan todo planeado de qué van a hacer y cómo lo van a resolver para evitar un aglomeramiento de personas, que no se logre el objetivo del taller de lo que queremos hacer, porque son tantos que ni siquiera pueden interactuar, ¿no? Al contrario, se molestan entre ellos. Y pues bueno, algo básico con la interactividad es que se reciben respuestas o consecuencias a sus acciones inmediatamente. Si yo toco, inmediatamente sé qué pasa. Y al modificar una variable, observar un cambio en tiempo real, porque lo ven automáticamente. ¿Qué sucede cuando ellos hacen algo? Entonces, esos tres puntos de participación activa, diálogo bidireccional y retroalimentación inmediata son como los puntos claves de cuando hablamos de interactividad y qué vamos a hacer en el lugar. Eh, Miren, para darles un ejemplo en esta así muy, muy rápida, uno de mis retos peores para hacer algo de interactividad con niños fue hace tiempo, ahí en el Cendi del Poli, en el que está ahí en un lado de pues ahí enfrente de Textil, por el Vancomer, porque mi hijo tenía que hacer una actividad en la semana de ciencia para sus compañeros y obviamente el papá o la mamá tenía que ir a ayudarle a su hijo y hacer la actividad para su grupo de escuela, ¿no? Y mi hijo estaba en lactantes, pero quieren que hagas una actividad y te dan el tema. Esa semana de ciencia era el niño y el universo, algo así. Entonces, hasta le daban específico el planeta que tenía que exponer. Entonces, a mí me metieron en un conflicto porque mi hijo, pues no hablaba. Mi hijo es autista y a esa edad, pues todavía no tenía, creo que decía 3 palabras y de esas de monosílaba. Y teníamos que hacer una participación activa para sus compañeros, donde explicara su principio que le había tocado
Y aparte de pilón te dan el tiempo que tiene que ser la actividad cada papá con los niños y explicarles toda esta parte. Entonces, para mí el reto era muy, muy grande de cómo iba a ser que él la hiciera, cómo iba a participar y se las iba a explicar a sus compañeros. Y en ya, pues en todo mi divague, en lo que empecé a jugar, que podía ser mi forma de que él cumpliera su objetivo. Y resultó muy divertido para él, salió emocionado explicándoselas y contentísimo. Fue para que fuera activa para todos los niños. Diseñamos una nave espacial donde todos los niños se iban a subir en ella y iban a observar un pequeño video. Yo busqué un video de lo más infantil que pude encontrar, que explicara en menos de... Era un video que duraba, creo que 2 minutos o 1:45, algo así era, sobre así como el viaje en el espacio y llegar a donde ellos iban. Entonces, eso se les proyectó cuando estaban dentro de su nave para que vieran que iban hacia allá. Y para que entendieran como esos orbitales que tenían que hacer y demás, pues se jugó con la actividad de que pintaran, ¿no? Que pintaran lo que habían visto ahí, como ese planeta y así. Se les llevó el dibujo hecho y simplemente lo iluminaban y ya nada más, o sea, iba un círculo ya hecho, ya nada más para que le pusieran como los aritos y el color. Pero generar esa actividad que ellos iban a interactuar y que también mi hijo pudiera explicarles también lo de la vestimenta, porque en días anteriores habían hecho un casco, entonces lo aprovechamos para que lo utilizaran y que se vistieran y que todo ese show para que pudieran ir a ese planeta. A mí me costó fácil estar divagando, eso me lo dijeron un viernes y lo tenemos que presentar el lunes. Yo todavía era el domingo en la mañana y mi mente seguía divagando cómo lo iba a hacer para que mi hijo pudiera hacer la actividad. Pero cuando empecé a jugar con las actividades con niños tan pequeños, yo me di cuenta que era muy sencillo entender principios pequeños. Y entendí esa parte de por qué mencionan los tiempos. Porque como quieres un diálogo bidireccional, ellos sus preguntas son muy concretas y muy rápidas de lo que quieren ver y entender. Y aparte les tienes que explicar rápidamente lo que ellos desean en su momento, porque si no se aburren. Entonces, sí entendí por qué este impacto es bien importante entender esa participación, ese diálogo y esa retroalimentación. Y fue la primera vez que me tocó una actividad con él, ya después me tocó hacer un montón y la verdad ya entendí como el hilo siguiendo plantillas de cómo trabajamos normalmente los proyectos en divulgación y que funciona exactamente igual, pero sí entendiendo mi público objeto que era muy pequeño y que aparte mi ayudante, que era el que iba a interactuar más y que tenía que participar, pues en ese tiempo era muy monólogo de que no podía hablar, pero sí podía explicar con mímica lo que quería que sus compañeros hicieran y cómo los iba conduciendo a hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues al final es entender esa parte de la inclusión también y entender cómo podemos ir haciendo esta parte de interactividad. Y bueno, porque esas tres para mí implican la interactividad o estos tres principios serían mis principales. Porque en la divulgación yo tengo que mejorar un pensamiento crítico. Tengo que tener una retención del conocimiento que quiero hacer. A lo mejor es algo muy sencillo. No voy a querer hacer como una conferencia de un cartel o de algo que estoy haciendo de ciencia en el laboratorio y que estamos haciendo una investigación, una tesis. No, realmente que puede ser un solo principio, una cosa muy, muy pequeña, pero debe de generar esa conexión emocional entre el público y la persona que lo está explicando. Es terrible cuando no llamamos la atención del público. Si yo voy a hacer un taller ahí y no logro captar la atención, algo me está fallando. Se fijan en la imagen que yo les puse, lo primero que tiene es una imagen, un líquido muy colorido. Eso es algo que normalmente hacemos cuando trabajamos con rollos de química. Tratamos de usar ahora sí que usamos pinturas porque quieras que vean todo como muy llamativo, que sea de interés esa parte que ven como muy, muy fuerte los tonos, muy... Y la otra es que como yo quiero ese match con el público, también tiene mucho que ver cómo usamos cambios de tonos de voz,
Como cuando pasa algo buscamos esa expresión de asombro o de algo de wow, ¿qué pasó? Esto, o sea, no sé, jugamos. Digo, ¿se acuerdan desde también la anterior modelo les decía? Por eso hay divulgadores que nosotros recordamos y que los tenemos en un icono, porque nos generaban esa chispa, esa emoción de cuando los observamos trabajar. Y algo interesante cuando hacemos ese escenario de interactividad son situaciones que diseñamos donde mi usuario toma decisiones, porque nosotros hacemos que él tome la decisión de tocar o no tocar, de mezclar o no mezclar. Es decir, lo hacemos que interactúe y que nos ayuda a construir el conocimiento, pero a través de esa parte que está mezclado o inmerso trabajando con ello. Ejemplos de interactividad. Como ejemplos de interactividad podemos tener física o táctil. Básicamente en ella se manipulan modelos como pueden ser moleculares, circuitos eléctricos, mm, podemos hacer que toquen arenas, podemos hacer que toquen animales, plantas, piezas, bueno, en fin, hay una manipulación física, no táctil. Cognitiva se juega con resolución de problemas o simulaciones. Y esa parte cognitiva es luego la que vemos, por ejemplo, en los rally de ciencia, cuando la semana del Politécnico, cosas así, ¿no? Y en social, pues podemos hacer debates científicos o proyectos colaborativos con científicos. Entonces, digo, son diferentes, digo, como conocen igual lo de Proyecto Delfín y demás, ¿no? Que luego son chicos que no están en la universidad, que están en prepa y pues que están ahí también en este tipo de proyectos interactuando y haciendo ciencia. Y en digital, pues hay aplicación de realidad aumentada, hay quiz interactivos. Actualmente ya hay muchos museos que tienen su página interactiva en línea y que podemos conocerlo a través de línea, museos enteros en otras partes del mundo. Entonces, pues bueno, en la parte digital yo creo que tenemos, actualmente yo creo que es de lo más desarrollado, de lo que más existe y de lo más fuerte. Esta parte para mí es la crucial o lo más difícil de entender dentro de la divulgación. Los tipos de interactividad que tenemos. ¿Por qué? Porque sí una forma de verla, pues está la táctil, como les puse, la cognitiva, pero ya cuando la vemos en esta forma, como están en esta tablita, resulta que hay cosas que ya hacemos y jugamos en la escuela con nuestros alumnos. Miren, por ejemplo, en la física o táctil, básicamente lo que buscas o lo que se busca es que el público manipule objetos, materiales o modelos. Decimos que ahí esté y los toque y lo haga, ¿no? En eso podemos tener pues experimentos, maquetas, ponemos microscopios, materiales reciclados, hacemos varias cosas con lo que trabaja, ¿no? Y básicamente ese nivel de participación es muy alta. Su acción es manual, es directa. Y yo creo que es en la que más se suele trabajar porque tenemos una respuesta inmediata de los jóvenes o de los niños. Inmediatamente nos demuestran su emoción o su no emoción por lo que están haciendo. Y lo vemos cuando estás en un espacio donde estás haciendo un taller, si es un espacio abierto, luego vemos un taller donde están todos formados y hay cola para esperar que te toque y otro que no se para, ahora sí decimos ni una mosca en ese otro taller y estás solo, ya nomás viste que estás solo y te sigues derecho, no lo viste, porque dices, no, ese no funciona y te pasas de largo. Ahora, en el cognitivo mental, estamos involucrando un razonamiento, un análisis o una resolución de un problema. Y en ellos básicamente jugamos con juegos de lógica, con simulaciones, con acertijos. Entonces, aunque el nivel de participación es alta, buscas un pensamiento muy activo y obviamente ahí va muy, muy dirigido a un público específico para que pueda funcionar lo que le estamos colocando de acertijos, de juegos de lógica, o sea, ya está muy, muy diferenciado a la edad. Si hablamos de emocional o estética, apelamos a los sentidos y emociones para generar asombros o reflexiones, ¿no?
Y básicamente esto lo hacemos con debates, con proyectos en equipo, con construcción colectiva de saberes. Sigue habiendo una interacción muy alta, pero es grupal, ¿no? Realmente en este por lo general trabajas con un grupo que lo hagan como en equipitos, cosas así. Digital o tecnológica, yo creo que eso ha sido muy, muy explotado actualmente porque se usan dispositivos o plataformas digitales para enriquecer la experiencia. No sé si se acuerdan que antes, cuando iniciaron los QR, luego te ponían un QR para que lo pusieras con tu celular y vieras una imagen ahí, ¿no? Que no estaba, que tú ves un QR y ya veías una imagen y te emocionaba esta parte, ¿no? Y bueno, ya ahorita pues tienes varias aplicaciones, tienes videojuegos, tienes realidad aumentada. Y pues obviamente eso, qué tanta interactividad o no tiene el participante con ello, pues va a ser obviamente del diseño que se tenga hecho, de lo que queremos obtener. Lo que viene siendo la narrativa o lúdica, esta es muy buena porque usa una historia, usa personajes o roles para motivar la participación. Y en ella voy a unir muchísimo ya en la siguiente clase para entender lo que son los role-playing, lo que es el escape room, científicos, cuentos interactivos y cómo es una implicación creativa muy alta y cuando haces una actividad de estas muy bien estructurada, hacemos totalmente el juego de cómo la vamos a diseñar, cómo vamos a lograr hacer que esta parte sea en ese sentido, wow, es perfecta. Realmente hacemos algo que nos permite comprender muy bien algo y que los chicos se divierten muchísimo si lo aplicamos en la escuela, es muy, muy buena. Ok, ahora, si hablamos de digital o tecnológica, básicamente usamos dispositivos o plataformas digitales para enriquecer la experiencia. Y pues ahí obviamente puedes tener toda esta parte. Ahí me faltó cuando les estaba explicando esta de la digital. No sé si se han fijado, pero ya ahorita cuando ustedes quieren enriquecer su clase, se la carguen en módulo, en Teams o en lo que gusten. Luego, después de que explican, les dicen que vean algún video o que entren a una página para que comprendan ese tema o para que participen en algo. Por ejemplo, si explicas mm, su huella ecológica, a lo mejor en el salón les explicaste qué era la huella ecológica, cómo se evalúa, qué implicaciones tiene. No sé, les podemos explicar muchas cosas, lo que evalúa principalmente, cómo se saca la puntuación, qué significan esas puntuaciones. Y al final le puedes decir, entra a tal simulador en la página y dime cuánto fue tu huella ecológica y saca una reflexión, ¿no? O simplemente que ellos busquen la página que gusten y lo expliquen, ¿no? Entonces digo, al final hay una gran cantidad de cosas que utilizamos porque estamos en una era que cada vez hay más cosas en la parte digital, ¿no? Y bueno, la reflexiva o meteorológica invita a publicar o pensar sobre qué aprendió y cómo lo aprendió. Y básicamente ese sí es un diario de observaciones y se realizan después de la actividad, se hacen preguntas guiadas y básicamente pues es algo, una interacción media y es una interacción muy personal, pero en muchos de los lugares donde se hace divulgación se pide mucho esta reflexión metacognitiva porque al final lo que quieres saber es pues si está funcionando lo que querías enseñar o si realmente pues no tenemos ni idea de nada, ¿no? De lo que tenemos aquí. Entonces, básicamente son las que tenemos para hacerlo. Y pues bueno, para que vayan entendiendo un poquito al respecto, creo que está acá mi otra. Mm, Dime un segundo. Un segundo para mostrarles un poquito cómo es que se sigue ese escenario de interactividad. Ok. Miren, este es un mapa mental para entender un poquito cómo hacemos ese proceso
para generar un escenario de interactividad. Básicamente en él nosotros hablamos de qué función social sería ese escenario ideal que quieres generar. Es decir, si yo tengo una función muy específica en ese escenario que quiero generar, por ejemplo, quiero una protección de un patrimonio, quiero que entiendan algo así, quiero hacer una que sea muy atractiva al público, quiero conservar algo, quiero facilitar el acceso, quiero hacer difusión, quiero que entiendan algo de ciencia. Yo tengo que delimitar básicamente cuáles son mis funciones que yo quiero. No las puedo dejar abiertas al ahí se va porque no me va a funcionar. O sea, yo no puedo decir que todas mis experiencias que yo estoy haciendo de mis funciones sociales va a tener inclusión, va a ser de fácil acceso, va a tener difusión, va a ser... No, 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 digo, realmente hay que ponernos muy puntuales qué es lo que quiero alcanzar en esa parte y ser objetivos, ¿no? Pero tampoco puedo ser, no puedo ser pesimista, pero tampoco puedo ser idealista y decir que lo que yo quiero generar va a tener 20 puntos que va a cumplir, ¿no? Digo, la verdad es complicado que puedas abarcar una gran cantidad. Ahora, valores que debería de contener. Esos valores también yo los selecciono porque yo tengo que decidir si mis valores de la experiencia que es van a ser, si nada más que la disfrute o qué. Si quiero un valor de conexión, no sé, que la sociedad se sensibilice en un tema, en algo. Valores de colección, es decir, que haga actividades de conservación, de recolección, de gestión. Valores educativos, porque yo tengo que saber si quiero que sea una educación al final muy informal o la voy a meter medio formal, si va a ser en un entorno educativo o se va a hacer en un público general. Bueno, pues al final hay que decidir esa parte. Los temas que consideras relevantes o te gustaría presentar. Yo, por ejemplo, aquí yo me fui totalmente por el medio ambiente. Es decir, si yo en educación ambiental quiero que mi público aprenda sobre el compostaje, sobre la basura y el reciclado, sobre las 5 Rs, sobre el impacto de mis residuos, sobre mi huella. Es decir, al final, yo por más que quiera hablar de educación ambiental, no voy a poder en una interactividad abarcar todo. Tengo que delimitar exclusivamente hacia cuál me voy a ir. Y también, antes de empezar a hacerlo, lo tengo que llevar a los casos análogos. Es decir, yo tengo que ver cualquier otro elemento que considere en esta parte que es importante considerar. Yo les puse un ejemplo de medio ambiente. En ese caso de medio ambiente como análogos, está el Centro de Cultura Ambiental en la Ciudad de México y ella abarca ahora sí que el tema ambiental que ustedes quieran, ahí lo tienen desarrollado. Y luego, por ejemplo, hay una exposición en Suiza, Out to Sea, que hasta está virtual y la verdad te explica muchísimo en el museo sobre esta parte de todos los temas que yo les puse ahí en la parte ambiental, pues resulta que todos los contiene. No hay uno que no esté ahí. Entonces, ¿por qué tengo que buscar qué existe? Porque pues a lo mejor lo que voy a hacer no es que quiero que sea único, pero al final tengo que evaluar dónde más lo están haciendo y qué tan pertinente entonces sería hacerlo, porque a lo mejor si yo lo voy a hacer en la escuela y estoy en la Ciudad de México, pues a lo mejor me conviene más ir a recorrer este lugar que generarlo en la escuela, ¿no? Por costos, por tiempos, por lo que sirva. Pero al final tengo que saber. Ahora, yo tengo que seguir mi secuencia de posibles estrategias de comunicación. La comunicación museal, que es como normalmente lo manejas para los museos, son acciones para atraer a los visitantes. Esto parte yo la puse porque es lo que nos llama la atención en el museo. ¿Por qué les digo que en el museo estos son claves? Ustedes en el museo hay acciones que atraen a los visitantes porque hay una publicidad, hay un marketing, hay necesidades intelectuales de educación o de ocio. Por ejemplo, ahorita la Ciudad de México tiene mucho que tiene estos escenarios que colocan de inversión, por ejemplo, cuando empezaron con la Capilla Sixtina y después
que han traído otros museos, como la tumba de Tutankamón, y han traído otras, el cuerpo humano, digo, han traído muchísimas cosas ya, eh, pero la publicidad y el marketing hace que te interese. Simplemente uno de ocio que ahorita está, pues es el de Minecraft. Le digo, y tanta publicidad que tiene hace que todos los niños quieran ir. Y algo interesante en ellos es el énfasis en el contenido, porque te explican qué es lo que hay en contenido. Y por ejemplo, en este de ahorita de Minecraft, lo primero que te ponen es que está la tienda de souvenirs, efectos sociales y comportamentales y énfasis en los procesos. ¿Por qué? Porque pues te dicen todo el proceso de cómo hagas tu reserva y todo lo demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el público meta, sí es bien importante entender a quién va dirigido. Va dirigido a familias, va dirigido a la sociedad en general, va dirigido a niños de tal rango de edad, va dirigido a adolescentes, va dirigido a jóvenes. Al final, yo tengo que tener un público al que va dirigido. Por más que yo quiera decir que no me interesa el público, tengo que delimitarlo. Porque, por ejemplo, si es un taller en una noche de las estrellas y voy a poner a estudiantes a que lo den, claro que voy a cuidar el léxico que van a hablar y vas a interactuar con los chicos y vas a tratar que tengan un lenguaje adecuado y todo, pero aún así su vocabulario va a tener ciertas palabras que son de uso cotidiano para ellos y que puede haber un adulto por ahí que no le agrade mucho que lo traten de lo tutén o que pase otra cosa. Por eso siempre tratamos de evacuarnos a un tipo de edad para no tener conflictos por los tamaños de edades, ¿no? Ahora, tipo de incidencias que te gustaría considerar, conseguir, pues, ¿quieres que sea una experiencia creativa? ¿Quieres que sea una experiencia muy personal? ¿Quieres un entretenimiento o interacción social? Am, ¿Quieres generar el asombro? Es decir, yo tengo que pensar qué quiero generar en ellos, tengo que saber qué es lo que voy a querer hacer para que sea llamativo. Ahora, por último, el espacio último que yo dejé es cualquier otro elemento que consideres que es importante. ¿Por qué? Porque el éxito en una experiencia interactiva que sea atractiva para el público no solo va a depender de sus exposiciones o de esas colecciones o de esa parte donde los vas a dejar que jueguen, sino que es un conjunto de servicios y atenciones. Porque no sé si se fijan, pero por ejemplo, si en su misma escuela, cuando ustedes hacen, por ejemplo, los de vocacionales, hacen su proyecto aula, se trabaja diferente si ese proyecto habla, solamente se los van a exponer a profesores, al grupo de profesores y solamente están inmersos profesores y alumnos. Así resulta que van a estar padres de familia presentes, porque ya eso ya nos cambió una dinámica normal de una escuela porque hay otro público. ¿Y qué es lo que pasa de si hay otro público? Si yo la exposición la iba a poner mi proyecto aula en las canchas, pues a lo mejor ya me tengo que cambiar a la parte cívica, algún área más central, donde estén cerca de los baños, porque van adultos y a veces va hasta la abuelita, entonces necesito que estén cerca de los baños. Y a lo mejor también el acceso al lugar, si estoy en un lugar muy, muy difícil acceso, puedo tener problemas de si alguien llega en silla de ruedas. Tengo que poner atención de que esté la señal épica de cómo llegar al lugar, porque también pues las vocacionales están grandes y a lo mejor el espacio que nos prestaron está muy al fondo y los padres de familia pues nunca han ido hasta allá, ¿no? Entonces a lo mejor vas a tener que hacer señalamientos o otra cosa. Entonces digo, al final toda esta parte de incluir, yo les puse el ejemplo de las vocacionales porque son los que más hacen este tipo de proyectos de transversales que trabajan ahí con los chicos y trabajan esta parte. Cada quien maneja plantillas diferentes y se va enseñando pedagógicamente cuál es lo más factible. Pero lo que sí es cierto es que tengo que considerar esa función social de mi escenario que va a ser ideal. Tengo que ver cuáles son esos valores que debería contener el tema que yo quiero desarrollar y por qué lo considero relevante, porque no puedo trabajar cualquier tema, realmente tengo que considerar que para lo que lo estoy planeando sea de interés, sea relevante para que genere ese asombro, esas ganas de trabajar en él. Y tengo que checar qué existe a nivel nacional y a nivel internacional de casos, porque a lo mejor me va a dar ideas de cómo fue planteado y qué tan funcional fue, pero sobre todo también me va a abrir un panorama más amplio, a lo mejor también
en que algo que yo estaba pensando que iba a mandar a hacer un modelo en una impresora 3D y demás, ahí resulta que me lo hacen con globos o con otra cosa más sencilla que dices, ay, se ve súper bien. Entonces me baja costos porque hago algo que aprendí cómo lo puedo hacer mejor, ¿no? Y obviamente esas estrategias pues también son importantes. Yo les decía, cuando yo estoy en un taller con esos de Semana de la Ciencia, de divulgación y demás, por las edades que van a participar con ellos, me funciona más preparar a los estudiantes que den el taller y que jueguen con ellos y que interactúen a que si yo lo doy. Aparte que los chicos también se motivan con su experiencia de cómo lo viven, lo que hacen y funciona. El público meta, pues tengo que saber la edad de los que voy a trabajar, tengo que diferenciar las edades. Y si se fijan en todos los museos, en todos los lugares que asisten, está bien grabado este público meta, está definido, no lo ponen así.